Bueno, entonces el tema que vamos a ver se llama Conozcamos otras fracciones. Y entonces aquí nos plantean una situación que dice lo siguiente. Trabajemos con expresiones que oímos en el mercado. Por favor, media arroba de papa. Por favor, deme media docena de naranjas. Un cuarto de libra de queso, media libra de habichuelas, 3 cuartos de libra de mantequilla. Bueno, entonces teniendo en cuenta esta situación que nos están planteando, vamos a mirar lo que aparece a continuación. Dice así: calculen y comparen sus respuestas. ¿Cuántas naranjas recibirá la niña? Entonces volvemos a mirar qué era lo que estaba pidiendo la niña. Por favor, deme media docena de naranjas. Entonces hay que recordar que cuando me hablan de una docena me están hablando de 12 unidades. Entonces si me están hablando de media docena de naranjas, me tengo que remitir a que me están hablando de la mitad de 12. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas naranjas recibirá la niña? Pues la mitad de 12. Entonces debemos poner cuál sería esa cantidad. Bueno, siguiente pregunta dice así: según la lista, ¿cuántos gramos de cada cosa compra la señora? ¿Sí? Vamos a mirar entonces qué está pidiendo la señora. Entonces aquí nos están preguntando por los gramos de cada cosa que compra la señora. Es importante tener en cuenta que una libra equivale a 500 gramos, ¿sí? Entonces, siempre que me hablen de una libra, me están hablando de 500 gramos. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a mirar, entonces, cuántos gramos de cada cosa compra la señora. Entonces, me están diciendo un cuarto, espérense un momentico, señalo acá, un cuarto de libra de queso. O sea, como me están hablando de una libra de queso, que solamente voy a tomar un cuarto, ¿sí? Entonces recordemos que una libra son 500 gramos, pero de esos 500 gramos solo voy a tomar la cuarta parte, es decir, esa libra debe ser dividida entre 4, o sea, esos 500 gramos se dividen entre 4. Y de esa manera voy a saber cuántos gramos de queso compra la señora. Aquí luego dice media libra de habichuelas. Entonces, como una libra son 500 gramos, la mitad sería entonces la mitad de esos 500 gramos para referirnos a media libra de habichuelas. Y por último dice 3 cuartos de libra de mantequilla, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo. Bueno, pero en este caso como nos están hablando de 3 cuartos, entonces hay que hacer una operación adicional. Primero, ¿qué debemos hacer? Como me están hablando de una libra de mantequilla, entonces sabemos que son 500 gramos que contiene una libra, ¿sí? Me están hablando de cuartos, o sea que esa libra de mantequilla, esos 500 gramos, hay que dividirlo entre 4. Y el resultado que me dé lo debo multiplicar entre 3 porque me están hablando de 3 cuartos de libra de mantequilla, o sea, 3 cuartos de 500. ¿Listo? Entonces el 500 lo divido entre 4 y el resultado que me dé lo multiplico por 3 porque me están diciendo que ella compró 3 de esos cuartos de libra de mantequilla. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. Dice así: ¿cuántas libras de papa solicita el señor? ¿Cuántas libras de papa solicita el señor? Entonces aquí este señor está pidiendo media arroba de papa, media arroba de papa. Entonces, lo que nos dicen acá es que una arroba contiene 25 libras. Entonces, si me están pidiendo media arroba, entonces se están refiriendo a la mitad de esas 25 libras. Bien. Entonces, recordemos que siempre que vamos a encontrar la mitad de una cantidad, dividimos entre 2. Si vamos a encontrar la tercera parte, dividimos entre 3. Si vamos a encontrar la cuarta parte, dividimos entre 4. Y así sucesivamente.
Bien, pasemos a la pregunta número 2. Dice así, contesta las preguntas. La primera dice, ¿cuántas unidades hay en un tercio de una docena de naranjas? Entonces aquí voy a usar un momentico este lapicito. Voy a hacer acá que hay más espacio. Entonces recordemos que una docena de naranjas se está refiriendo a 12 naranjas, ¿sí? Pero entonces como me están preguntando por la cantidad de naranjas, cuando me dicen unidades me están diciendo cuántas naranjas hay, pero en un tercio de esa docena, ¿sí? O sea, eso quiere decir que este 12 yo lo tengo que dividir entre 3 para saber cuántas naranjas equivalen a un tercio. O sea, cuántas naranjas hay en un tercio de docenas. ¿Listo? Entonces, aquí, cuando descubramos ese resultado, nos daremos cuenta de la cantidad de naranjas o la cantidad de unidades que hay en un tercio de una docena de naranjas. ¿Listo? Siguiente pregunta, dice así. ¿Cuántos gramos hay en un octavo de un kilo de mantequilla? ¿Sí? Entonces, bueno, para poder resolver este ejercicio es importante entender que un kilo equivale a 1000 gramos, ¿sí? Pero entonces esos 1000 gramos, entonces, bueno, apuntemos aquí el 1000. 1000 gramos. Entonces aquí hay 100 y aquí hay 1000. Listo, voy a poner la letra G que simboliza los gramos. Y recordemos que 1000 gramos equivalen a un kilo. ¿Listo? Bueno, entonces el problema plantea lo siguiente, perdón, la pregunta plantea lo siguiente. ¿Cuántos gramos hay en un octavo de un kilo de mantequilla? Entonces ya sabemos que hay 1000 gramos en un kilo, pero como no nos están preguntando por el kilo, sino por un octavo, ¿eso qué quiere decir? A ver si podemos, esperemos, a ver si podemos cambiar el color. Que estos 1000 gramos yo los tengo que dividir, ay, perdón, borro aquí. Me toca borrar aquí, listo. Estos 1000 gramos los tengo que dividir en 8 partes, ¿sí? Como les decía hace un momento, si me hablan de la mitad, divido entre 2, si me hablan de la tercera parte, divido entre 3, y así sucesivamente. En este caso, como me están hablando de un octavo, entonces quiere decir que divido entre 8. Entonces, esos 1000 gramos los divido entre 8 y la respuesta que yo obtenga aquí va a ser la cantidad de gramos que hay en un octavo de mantequilla. ¿Listo? Bueno, entonces este ejercicio corresponde a esto que estamos haciendo acá. Miremos la siguiente pregunta. Dice así. ¿Cuánto pesa en libras y en gramos un cuarto de una arroba? ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es que me están hablando de un cuarto de una arroba, ¿sí? Y luego me están preguntando que cuántas libras y cuántos gramos hay, ¿sí? Entonces, antes de empezar a resolver el ejercicio, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Perdón, aquí muevo un momentico esto para señalarles algo. Y es que una arroba contiene 25 libras y que una libra contiene 500 gramos. Bueno, entonces volvamos acá. Bueno, volvamos acá. Listo, entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo aquí? Me están diciendo cuánto pesan libras y en gramos un cuarto de una arroba. Entonces, como ya sabemos que una arroba corresponde, voy a hacerlo por acá para que me quede más espacio, que una arroba corresponde a 25 libras, ¿sí? 25 libras, pero me están hablando de un cuarto. Miren, hagámosle aquí una bolita para recordar que me están hablando de un cuarto. Eso quiere decir que esas 25 libras las tengo que primero dividir entre 4. ¿Listo? Eso me va a dar un resultado con un número fraccionario, en este caso, con un número decimal.
En este caso yo les sugiero que utilicen una calculadora para que tengan un resultado exacto. Dividen 25 entre 4 y ese resultado que les va a dar el número decimal lo van a transformar en gramos. ¿Cómo lo van a transformar en gramos? Pues bueno, van a poner en práctica algo que se llama regla de 3. ¿En qué consiste la regla de 3? En hacer una equivalencia entre las libras y los gramos. Entonces, si una libra, voy a poner aquí una libra, LB significa una libra, equivale a 500 gramos ¿sí? Aquí nos va a dar un resultado. Bueno, les voy a ayudar de una vez con el resultado para que no nos vamos a confundir. Aquí les daría, espérense, borro esto para que quede más. Que igual, bueno, igual esta parte como usa números decimales, pues de todas maneras lo tendrían que hacer en calculadora. Entonces, bueno, les voy a dar el resultado de una vez. Les daría 6,25 libras, ¿sí? Un cuarto de arroba corresponde a 6,25 libras. ¿Listo? Bueno, entonces ese 6,25 libras lo ubico debajo de las libras. Entonces, 6,25 libras. ¿A cuánto equivale? Que eso es lo que no sabemos. Voy a poner aquí un interrogante. ¿A cuánto equivale? Pero en gramos. Entonces, cuando vamos a hacer una regla de 3, esta operación de equivalencia se llama regla de 3 porque maneja 3 valores. ¿Listo? ¿Cuáles son esos 3 valores que estamos manejando aquí? A ver si puedo cambiar de color. ¿Cuáles son esos 3 valores? Pues una libra, que equivale a los 500 gramos, y los 6,25 libras, ¿a cuánto equivale? Entonces, se llama regla de 3 porque con esos 3 valores encontramos un valor que desconocemos, que en este caso es la cantidad de gramos a los cuales equivale un cuarto de arroba. ¿Listo? Entonces, para poder resolver esta regla de 3, lo que se hace es que se organiza siempre las unidades correspondientes debajo de cada unidad correspondiente. ¿Cómo así? Las libras se ubican debajo, en este caso, las libras se ubicaron debajo de las libras y los gramos se ubicaron debajo de los gramos. Cuando ya está organizado de esa manera, entonces lo que se hace es que los valores que quedaron en diagonal, en este caso, 6,25 libras y 500 gramos que quedaron en diagonal, pues como no tiene con quién, pues no se opera todavía. Los valores que quedaron en diagonal se multiplican entre ellos y el resultado que nos dé lo dividimos por el tercer valor que quedó sobrando. ¿Listo? Dicho de otra manera, en este caso vamos a multiplicar 6,25 por 500 gramos. En este caso yo les aconsejo que utilicen una calculadora para que el resultado sea lo más exacto posible. ¿Listo? Entonces esto les da, yo lo hice aquí en mi calculadora rápidamente, les da 3.125. Bueno, otra cosita, y esto se divide entre una libra, entre el tercer valor siempre se divide. Esto es una libra. Recordemos que estos 500 son gramos. Y recordemos que estas 6,25 se refiere también a libras. ¿Listo? Estos dos valores repetidos, la libra y las libras, se cancelan. Y el resultado entonces nos da en gramos.
¿Listo? Gramos. O sea que, de acuerdo a la pregunta, nos dicen cuánto pesa en libras y en gramos un cuarto de arroba. Entonces, en libras ya la respuesta está dada de forma automática cuando dividamos entre 4, 6.25 libras. Y en gramos tendríamos que hacer una equivalencia en gramos usando el método de la regla de 3, en donde se equipara una libra con 500 gramos. Entonces 6.5 libras a cuántos gramos es, se multiplica los valores que están en diagonal y se divide entre el tercer valor. Se cancelan libra con libra y el resultado que nos da nos queda en gramos, que en este caso nos dio 3.125 gramos, es decir, que un cuarto de arroba correspondería entonces a 3.125 gramos. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar esto para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo por su cuenta. Si ya tienen un manejo de números decimales, pueden poner en práctica la operatividad de los números decimales. Si no, pueden utilizar la calculadora para tener un resultado exacto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta. Dice así: ¿cuántos milímetros hay en un octavo de litro de agua? Entonces, lo mismo que mencionábamos hace un momento. En el caso de un litro de agua, es importante tener en cuenta, bueno, no me pudo, bueno, usemos ese color. Un litro de agua equivale ¿a cuánto? Un litro de agua son 1000, voy a escribir acá, son 1000 mililitros. ¿Listo? 10, 100, 1000. 1000 mililitros. ¿Sí? O sea, 1000 mililitros son equivalentes a un litro. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos milímetros hay en un octavo de litro de agua? Entonces, como me están hablando de un octavo, quiere decir entonces que esos 1000 hay que dividirlos entre 8. ¿Listo? Eso es todo. En eso consiste esa parte de la actividad. Vamos a borrar entonces la explicación para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo por su propia cuenta. Bien, miremos ahora el punto número 3. Dice lo siguiente: estudia el ejemplo que se presenta. Entonces aquí aparece una hoja, un cuadrado que ha sido dividido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esas 8 hay un área que está sombreada. Entonces dice así: el área de la región sombreada es un octavo del área total del cuadrado. Claro, porque si fue dividido, fue doblado o partido, como ustedes lo quieren decir, en 8 partes, pues lógicamente una de esas partes corresponde a un octavo. Haz lo que se te pide. Entonces, aquí nos dicen lo siguiente: traza y recorta 4 cuadrados de 10 centímetros. Entonces vamos a coger una hojita, vamos a medir 10 centímetros de largo por 10 centímetros de alto y vamos a hacer 4 cuadrados con esa medida. ¿Listo? Bueno, teniendo los 4 cuadrados de 10 centímetros, entonces vamos a resolver lo que dice acá. Por cada fracción utiliza un cuadrado. Haz los dobleces que te parezcan adecuados para obtener un pedazo cuya área sea una de las que se dan. Es decir, un cuarto, un doceavo, un medio y un tercio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dar un solo ejemplo para que ustedes tengan la oportunidad de hacer los demás. Entonces, un cuarto. ¿Cómo se haría entonces un cuarto? Entonces, si yo tengo esa hoja donde hice un cuadradito, donde recorté mi cuadradito que mide 10 por 10,
¿sí? ¿Qué debo hacer yo? Pues debo doblar la hoja en ¿cuántas partes? En 4, ¿sí? Entonces yo mido con mi regla bien exactico y divido esa hoja en 4 partes. Y de esas 4 partes debo señalar solo un cuarto. Entonces, por decir algo aquí, yo sombrearía de rojo esa partecita que correspondería entonces a un cuarto. De la misma manera debo hacer con un doceavo, con un medio, con un tercio. ¿Listo? Bueno, miremos entonces esa información. Recuerda, el área de cada pedazo es la fracción del área total del cuadrado. ¿Listo? Punto número 5. Intenta encontrar diferentes formas de hacer los dobleces en los cuadrados para obtener las fracciones que se solicitaron en la actividad anterior. ¿Listo? Entonces hay que intentar diferentes formas de doblar el cuadrado, ¿sí? ¿Cómo así? De pronto ustedes dirán, pero bueno, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que un cuadrado usted lo puede también doblar en diagonales, por decir algo así. Si yo quiero cuartas partes, entonces yo lo puedo dividir así y miren, hay 1, 2, 3, 4 partes. O yo lo puedo doblar, dividir o fraccionar, por decir algo, de manera horizontal. Le hago la mitad aquí, la mitad acá y la mitad acá. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando dice encontrar diferentes formas de hacer los dobleces, es decir, en diagonal, de forma horizontal, de forma vertical, bueno, como ustedes quieran. Pero lo importante es que se cumpla con las fracciones que nos están pidiendo acá. Bueno, vamos a mirar ahora el punto número 6. Dice así. Comparen sus procedimientos y respuestas. Entonces miran cómo les quedó en las diferentes formas. Punto número 7. Traza y recorta 4 círculos de 8 centímetros de diámetro. Haz lo siguiente. Entonces ahora ya no son 4 cuadrados, sino 4 círculos. Pero entonces la medida que vamos a utilizar es de 8 centímetros el diámetro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un diámetro? Un diámetro es un segmento que pasa por el centro y son 2 radios. ¿Listo? O sea, la mitad de un diámetro viene siendo un radio. ¿Listo? Y el diámetro es una línea que pasa de un punto de la circunferencia, atraviesa el centro de esa circunferencia y toca el otro punto de la circunferencia. Eso es la medida del diámetro. Entonces vamos a dibujar, a trazar y a recortar 4 círculos con esa misma medida. ¿Listo? Bueno, por cada fracción utiliza un círculo. Haz los dobleces que te parezcan adecuados para obtener un pedazo cuyo área sea una de las fracciones que se dan. Entonces, exactamente lo mismo. Bueno, no voy a usar el mismo ejemplo, voy a hacer el ejemplo último que está acá. ¿Sí? Exactamente lo mismo que hicimos en el caso de los cuadrados, pero entonces solo esta vez con un círculo. Lógicamente, ustedes van a utilizar un compás para que les quede bien bonito. Uy, no, esto me quedó feísimo. Voy a tratar de hacerlo un poquito más bonito. Bueno, me quedó como igual porque pues como yo trabajo con el mouse, pues bueno. Entonces, en este caso, por ejemplo, que me están diciendo que encuentre un tercio, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, o sea, aquí es bueno tener en cuenta una cosita. Y es que la medida, aquí van a necesitar algo que se llama un transportador, ¿sí? Una regla que se llama transportador. Entonces, yo lo que les sugiero es que, por ejemplo, tracen primero el radio, ¿sí? Una línea que vaya desde el centro hasta
hasta un punto de la circunferencia. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que tener en cuenta que la medida total, bueno, voy a tratar de cambiar de color, que la medida total de una circunferencia, ¿sí?, equivale a 360 grados. ¿Listo? 360 grados. Esta bolita chiquitica que voy a hacer aquí equivale a grados. 360 grados. ¿Listo? Entonces, si me están diciendo que un tercio, lo que hay que hacer es coger esos 360 grados y dividirlos. Pero borro esto aquí que me está estorbando un momentico. Y dividirlos entre 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo obtenga ese resultado, con la regla del transportador, voy a tomar esa medida y de esa manera, perdón, yo borro aquí, un momentico, y de esa manera voy a medir con la regla del transportador la cantidad de grados que debe tener cada pedacito, ¿sí? Entonces, así me va a quedar. Entonces, dividido entre 3. Y lógicamente hacemos lo mismo. Señalamos una fracción equivalente a un tercio de la circunferencia. ¿Listo? Lo mismo hacemos con un medio. Dividimos 360 grados entre 2. Lo mismo hacemos con un doceavo. Dividimos entre 12. Y lo mismo hacemos con un cuarto. Dividimos entre 4. ¿Listo? Bueno, borremos acá. Bueno, continuemos entonces con el siguiente punto de la actividad. Dice así: intenta encontrar diferentes formas de hacer los dobleces en los círculos para obtener las fracciones que se solicitaron. ¿Listo? Punto número 8. Comparen sus procedimientos y respuestas. En el caso del círculo, encuentran la misma variedad de respuestas que encontraron en el cuadrado. Entonces, esta pregunta es bien interesante. En el caso del cuadrado, por ejemplo, yo les decía que un cuadrado yo lo puedo dividir de varias maneras, ¿sí? Yo puedo dividirlo de forma diagonal, suponiendo que esto sea un cuadrado, ¿no? Yo lo puedo dividir en partes iguales, de forma vertical. Bueno, ahí me quedó feita esta rayita. O lo puedo dividir en partes iguales de forma horizontal. ¿Sí? Pero entonces lo que nos están preguntando, ¿será que esto es posible en el caso de una circunferencia, en el caso de tener que dividir un círculo? ¿Será que eso es posible? Sí, no y por qué. ¿Listo? Entonces hay que explicar si es posible o no es posible y explicar el por qué. ¿Listo? Bueno. Miremos entonces el punto número 9. Estudien el siguiente diálogo entre Mariana y Alejo. Esta es Mariana, este es Alejo. Entonces Mariana dice lo siguiente: de este bloque voy a cortar un pedazo que pese un tercio del peso total del bloque. Yo también voy a hacer lo mismo, pero el bloque mío pesa el doble que el tuyo. Entonces, como podemos ver, Mariana tiene un bloque chiquito y Alejo tiene pues un bloque notoriamente más grande. Dice: el diálogo entre Mariana y Alejo continúa así. Alejo: ¿eso qué importa? Los dos pedazos pesarán lo mismo. ¿No ves que ambos son un tercio de los bloques? Mariana: hola, sí, ahora sí no entiendo. Ambos pedazos son un tercio, pero los dos bloques de los que salen esos tercios no pesan lo mismo.
Espera, hagamos un experimento. Conversan sobre el diálogo de Mariana y Alejo. ¿Qué podrían decir? Preparen buenos argumentos para presentarlos a su profesor o a su profesora. ¿Será que así tengan diferente tamaño, diferente peso? Si están hablando de un tercio, ¿será que pesarían lo mismo el tercio del bloque de Mariana y el tercio del bloque de Alejo? Entonces hay que pensar en esa respuesta y justificar la respuesta que nosotros consideremos. Punto número 11. Tomen 2 pedazos de hoja, que el área del más grande sea el cuádruplo del área del otro, es decir, 4 veces el área del otro. Marquen el pedazo más grande con la letra A y el más pequeño con la letra B. Corten cada pedazo de la forma que obtengan partes cuyas áreas sean 1/6 del área de cada pedazo, es decir, cada pedacito del pedazo de la hoja lo van a dividir entre 6, ¿listo? Entonces, de esa manera, las 2 hojas van a quedar divididas en 6 partes. Comparen las áreas de las partes obtenidas con los del pedazo de papel A con el pedazo de papel B. ¿Cómo son? Expliquen el resultado obtenido. Es decir, aquí hay que mirar si el espacio ocupado en el papel A y el papel B es de igual tamaño, ¿sí? Listo. Luego, en caso de ocurrir que las áreas de las partes obtenidas sean diferentes, entonces respondemos, ¿es posible decir cómo es una en relación a la otra? ¿Listo? Es decir, ¿de qué manera yo puedo comparar el área del papel A con el área del papel B? ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que analizar y de acuerdo al análisis que hagamos, entonces emitimos una respuesta. Entonces, en el caso de estas preguntas, no es tanto de realizar una operación matemática, sino de analizar lo que me están planteando y dar una respuesta desde el análisis que yo hice, justificando mi respuesta. Bueno, pasemos entonces ahora sí al punto número 12. Dice así. Se tiene 2 bolsas. Una tiene tapas y la otra canicas. De cada bolsa se saca la tercera parte de su contenido. Se sabe que la cantidad de tapas extraídas es el doble de la cantidad de canicas que se extrajeron. Es decir, las tapas son el doble que las canicas. De las canicas que se dan, digan cuáles pueden ser posibles cantidades del contenido original de cada una de las bolsas. En cada caso justifiquen sus respuestas. ¿Listo? Entonces, si ya sabemos que la cantidad de tapas es el doble que las canicas, entonces debemos fijarnos en cuál de estas opciones cumple con esa condición, que las tapas sea el doble que las canicas. Entonces miramos 50 tapas y 50 canicas, en este caso son iguales, 30 tapas y 25 canicas. Las tapas, 40 tapas, entonces habría que comparar si 30 viene siendo el doble de 25, ¿sí? Aquí 40 tapas y 20 canicas, tendríamos que mirar si 40 corresponde al doble de las canicas que hay aquí, en este caso 20, teniendo en cuenta la condición que me están diciendo de que la cantidad de tapas es el doble de la cantidad de canicas, ¿sí? Y luego mirar acá, 20 tapas y 40 canicas, ¿será que 20 es el doble de 40 canicas? Este caso, 100 tapas y 50 canicas,
¿Será que 100 es el doble de 50? Y por último, 60 tapas y 30 canicas, y nos debemos preguntar si 60 es el doble de 30. Entonces toca mirar cuáles de estos casos cumple con la condición. ¿Listo? Bien, vamos al siguiente punto. Dice, ¿qué puedes decir de la relación existente entre las cantidades de tapas y las canicas que originalmente había en la bolsa? ¿Listo? Entonces hay que entrar a analizar acerca de la cantidad de tapas y canicas que había al comienzo, es decir, antes de que se hiciera la extracción de las tapas y las canicas. Y teniendo en cuenta ese análisis, dar nuestra opinión acerca de lo que pensamos. ¿Listo? Punto número 14 dice, se tienen dos cajas, una tiene paquetes de papas y la otra paquetes de galletas. De cada caja se saca la cuarta parte de su contenido. Se sabe que la cantidad inicial de paquetes de galletas es la tercera parte de la cantidad de paquetes de papas. Esta información es bien importante porque lo que nos están diciendo es que las galletas corresponden a la tercera parte de los paquetes de papas iniciales. ¿Listo? O sea que lógicamente hay más papas que galletas. Las galletas ocupan solamente la tercera parte de las papas. ¿Listo? Bien, continuamos entonces con la lectura. Dice, de las cantidades que se dan, di cuáles pueden ser posibles cantidades de paquetes que se extraen de cada caja. En cada caso justifica. Entonces, si ya sabemos que las galletas solamente son la tercera parte, entonces tendremos lógicamente que las papas son el triple, son 3 veces la cantidad de las galletas. Entonces debemos mirar cuál de estas opciones es la correcta. La que dice 9 paquetes de papas y 3 paquetes de galletas, o la que dice 3 paquetes de papas y 9 paquetes de galleta. Recuerde que si a mí me están hablando de la tercera parte, quiere decir que con lo que estamos comparando, estamos dividiendo entre 3. Cada vez que dividimos estamos reduciendo, o sea que las galletas en este caso tienen que ser más pequeñas que la cantidad de papas porque solo corresponde a una tercera parte. ¿Sí? O sea, las papas son 3 veces las galletas. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa información, debemos seleccionar una de estas opciones. Bueno, y hasta aquí hemos llegado entonces a la explicación de hoy.